No lo voy a presentar mucho. Jesús Permuy, Cheo en calle 8. Pilar de la agrupación, por favor, comparte con nosotros. Bueno, buenas noches. Sigan comiendo, esto no es nada especial, no hay problema. Bueno, hay unas cuantas preguntas que nos hacen a los que nos meten en esta situación. Entonces, nada, es cuestión de rápidamente contestar estas 5 preguntas. Después vienen las noticias en detalle, que es otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a la ACU? Bueno, llegué a través, en segundo año de arquitectura, estaba estudiando arquitectura en la Universidad de La Habana. Y espero que todos entiendan español, ¿no? Oh my God. Oye, perdón, pero no estoy preparado para decirlo en inglés. Entonces, mira, había un compañero el primer año fue en la Universidad de La Habana de Arquitectura, éramos 300 en el salón, era un salón grande, un edificio, el tercer piso de la Escuela de Arquitectura que dividíamos con la Escuela de Ingeniería. Y entonces, evidentemente, no cabíamos allí. Entonces, habíamos muchos grupos en cada mesa, porque nosotros no teníamos restricción en la entrada a la universidad. Porque nosotros oíamos siempre aquí en los Estados Unidos tenías que pasar un examen de ingreso y siempre estuvimos en contra de eso, ¿no? O sea, que el que tuviera la capacidad, había terminado bachillerato o tenía sus antecedentes en otro sentido, pues podía tener la oportunidad. Eso después significó, esto es un dato interesante, que en el primer año nosotros entrábamos en ese curso, en el 53-300, solo el 13% se graduaba. O sea, iban eliminándose, no por necesidad de un examen, sino que por las razones personales, pues se iban eliminando y solo se graduaba el 13%. Ese era un dato que era interesante. Bueno, el primer año era muy complicado. Teníamos las asignaturas de ciencias a las 8 de la mañana y teníamos en primer y segundo año las mismas asignaturas de los ingenieros, que aquí no es así, pero allá teníamos todas las asignaturas de los ingenieros igual. En la mesa, éramos varios, en una mesa más o menos unos burós grandes que había y cada uno iba a su tablero, no cabíamos todos, teníamos que entonces tornarnos en las horas para poner el tablero nuestro, ¿no? Teníamos que aprender a dibujar. No se aprendía a dibujar en bachillerato, por lo tanto, era cuestión de empezar a dibujar y era muy difícil, era extremadamente difícil. Muy pocas personas pasaban el primer año, generalmente iban a un segundo año y ya, por supuesto, sabíamos hacer esa letra que equivale a una letra de imprenta realmente, ¿no? Ahí conocí a Elio Mas. Elio Mas era agrupado y entonces me invitó a ir por la agrupación. Y realmente fue, yo diría que lo más extraordinario que me ha pasado en mi vida, ¿no? Pero no me imaginé lo que esto era. Por lo tanto, la segunda pregunta se desprende de esto. ¿Qué buscabas? Yo lo que buscaba era una asociación de estudiantes. Para mí, que venía de La Salle, era importante la misa todos los domingos. Entonces, el primer año ya me di cuenta que la cosa empezaba a aflojar. Tenía la experiencia de mis 2 hermanos mayores que habían estado en La Salle y después con el tiempo dejaron de ir a misa. Pero bueno, en este año, pues, a través de Helio pude conocer la agrupación. Y el segundo punto sería, después de este primero que buscaba, ¿qué encontré? Yo creo que ahí está la diferencia. Para mí lo que encontré no era una asociación de estudiantes, fue una institución. ¿Qué quiero decir por institución? Sin entrar en muchos detalles.
había, de entrada, me gustó mucho, era muy cerca de la universidad, una callecita estrecha, de nada, ninguna cosa especial en cuanto a arquitectura, ni mucho menos, pero de pronto había un espacio, como el vestíbulo, como la cuarta parte de esto, o menos, y entonces había una cosa que decía Estubir, que me llamó la atención, pregunté de eso y después nos enteramos, ¿no? Entonces inmediatamente después venía la capilla a un lado, y esa capilla que tenía una folding, ¿cómo se dice? Una folding, qué barbaridad. Bueno, se abría y entonces era un salón. En ese salón había muchas actividades y me llamó la atención las cajitas que había, cada uno tenía después una serie de cuestiones ahí, tenía su medalla, había una medalla, ¿qué cosa es la medalla? Entonces, este tipo de cosas realmente era algo que respondía a una actividad constante. Había un director muy ocupado, realmente una gran personalidad, había un subdirector, también una gran experiencia, muy apreciado por los alumnos de Belén, y además estuvo en deportes con el padre Barbeito. Entonces, había un gran patio que me llamó la atención y con una galería, y había como una especie de un counter con una cafetería. Y arriba de esta galería estaba la residencia donde vivían muchachos del interior. Me lució interesante todo aquello. Después había un gran salón donde nos reuníamos los domingos y arriba bibliotecas. O sea, era una actividad por la mañana, por la tarde y por la noche, pero muy interesante, muy activo, pero interesado. Gente alegre, dispuesta, estudiosa. Recuerdo, por ejemplo, una de las cuestiones que el Moro Abach, Eduardo Abach, estaba preparando, él iba siempre, era el primero en la clase, ¿no? Entonces iba a unos exámenes especiales. Y resulta que él llamaba a los demás para que se acordaran, estuvieran al tanto. No es el que quería cogerse el premio para él, sino que hablaba con todo el mundo de manera que estuvieran preparados. O sea, ese espíritu de confraternidad, de actividad, pero actividad sana, actividad alegre, actividad que contagia, ¿no? En cómo van buscando más. Después uno aprende lo que es el magis, por supuesto, ignaciano, y es como vas y dándote cuenta de que puedes hacer más y puedes hacer más y cómo buscas más. Ese tipo de cosas realmente era lo que se buscaba. O sea, no es lo que típicamente puede ser una asociación de estudiantes, sino un lugar donde con mucha naturalidad se iba superándose cada vez. Hay una serie de cuestiones que se pudieran hablar, por supuesto, con detalles, ¿no? Después, ¿cómo sientes la presencia de Dios en la obra de la evangelizadora de la agrupación? Bueno, es algo que te das cuenta que hay algo que está pasando en esa actividad. O sea, esto no se da simplemente porque da la casualidad que hay una serie de personajes aquí extraordinarios que fueron los que fundaron. Yo entré, estamos hablando del año 54 y pasé a congregante en el 66. Ya en ese momento era normal tener 2 años en el aspirantado. Pero realmente uno se da cuenta que hay una serie de actividades tan normales, tan bien organizadas, tan entusiastas, que todo el mundo participa, no como si fuera una cosa extraordinaria que un día se va a hacer. Hombre, claro, nosotros celebrábamos, por ejemplo, el Cristo Rey, que ya no se celebra, y eso sí era una fecha extraordinaria, cosas así, ¿no? La Inmaculada, por supuesto, con el pase. Pero era el ver cómo aquello, en el ambiente, tú respirabas el buscar algo mejor. Y entonces eso era inspirado por esa presencia de Dios. Pero además veías una serie de personalidades, que nosotros éramos muchachos en ese momento, pero tú veías personajes como un Lazaga, un Rubio Padilla, un Ambrosio, nombres así, ¿no? Huerta, toda esa gente decía, y esta gente son normales. Eugenio Batista, y bueno, estos son la gente normal. Y desayunábamos con ellos todos los fines de semana.
en ese grandote, en el patio ese enorme, se llenaba todo de mesas, nos servían café con leche, pan con mantequilla, el típico cubano, ¿no? Y entonces era conversar, y conversar abiertamente, o sea, no es que hubiera un tema, una agenda, no, era conversar lo que se le ocurriera. Y esa confraternidad que de un día, y de otro día, y de otro día, va creando una norma que realmente es algo extraordinario, y es lo que uno iba creciendo normalmente. Por ejemplo, una de las cosas que surgió, y mi padrino, que era arquitecto, y estaba mucho más adelantado en la escuela de arquitectura, estaba en 6º año cuando yo estaba en 2º, realmente, si ustedes han oído hablar, y los que hayan ido a Cuba, han visto algo de reconstrucción en Cuba, la persona que ha estado al frente de eso es Daniel Taboada, y es agrupado. Se quedó en Cuba por los padres, eran mayores, no se casó, no sé los detalles, ¿no? Pero realmente Daniel es un hombre extraordinario, pero muy serio, y ha tenido un montón de reconocimientos de todas partes del mundo. El que más en contacto ha estado con él es David Tabarroca, porque David ha ido a Cuba a través de las caridades católicas, ¿no? Y entonces realmente esto fue un proyecto extraordinario, me ha recogido muchísimo dinero, tengo entendido que es en el orden de millones, nunca le pregunté la cantidad exacta, pero la labor que ha hecho David es extraordinaria a través de Cáritas en Cuba. Y entonces, claro, también fue invitado por el entonces cardenal, fue con la familia, toda una serie de cuestiones de estas. Pero lo importante es entender que en ese desarrollo, la cabeza que organizó, que promovió realmente con calidad extraordinaria profesionalmente, es un agrupado en la reconstrucción de Cuba. Que se quedó chiquito, es verdad, pero es que, dadas las condiciones de destrucción que hay en Cuba, realmente es algo extraordinario. Y lo digo porque normalmente no se sabe. Cuando uno se da cuenta después, toda la situación esta que se está viviendo en Cuba, con problemas de la dictadura de Batista, o sea, la generación nuestra entra en un momento de gran dificultad en lo nacional. No quiero hacer referencia necesariamente a lo que está pasando en Estados Unidos, pero sí creo que tenemos que prever qué puede pasar por la confrontación provocada que vemos aquí en esta sociedad, ¿no? Y no quiero entrar en discusiones, yo no soy ni republicano ni demócrata, pero he participado un poquito en estas cosas y me parece entender algo. Entonces, realmente la situación cubana se fue radicalizando porque, según tengo una cita de un dirigente comunista de alto nivel, que dijo, el pueblo cubano no era un pueblo revolucionario, era un pueblo tranquilo. Entonces, teníamos que radicalizar aquello. Y eso le llaman ellos convertirse en revolucionario. Empezaron las muertes, una vez que hay muerte, ya la reacción es diferente. Está bien. Yo quería preguntarte, ¿tú trabajaste, tuviste con el barrio La Yagua, algo en La Yagua? No, pasé un día por ahí, pero yo trabajé con San Lorenzo, enseñando en San Lorenzo, sí. Porque según entraste en el 54, Pedro Castro muere en el 52. Sí. Yo no conocí a Padre Rey, pero era realmente para todos nosotros era un personaje, o sea, era, no sé, el fundador, era el de la idea. El Padre Rey tuvo una idea genial, y yo creo que por ahí empieza la cosa, ¿no? De esta presencia de Dios. Sencillamente él se planteó, ante esta situación, este país venía de España, ¿no? España vivió toda una época muy desastrosa, desde el 98, pero bueno, se plantea en el Colegio de Belén, y estos muchachos que terminan ahora su ejercicio, ¿qué pasa? Van a la universidad y los perdemos. Y plantea lo que es la agrupación. Y se plantea entonces con un grupo de estudiantes cómo hacer algo de formación de manera de ir transformando la universidad y transformar el país. Yo creo que esto es la idea genial del Padre Rey en cuanto a diagnóstico. O sea, se dio cuenta de la situación y escogió un grupo de muchachos. Se lo llevan de Cuba, después regresa, no voy a entrar en detalles, pero ustedes saben de esto más que yo. Pero
Ya por fin en el 31 vamos a tener los 100 años ahora, y Manolito nos puede hablar de más detalle de todo eso. Pero realmente la agrupación empieza a formar un grupo de personas excepcionales, que no se están buscando a sí mismos, y actúan no individualmente, sino en equipo. Esto es producto de los ejercicios, y se va desarrollando. Lo he visto después también en la cantidad de muchachos que se iban formando a la vez que yo participaba de aquello, los sacrificios que se iban haciendo, la obra de la agrupación, por ejemplo, la casa de ejercicio. O sea, estas son ideas que se planteaban. Recuerdo una vez al padre Llorente que me decía: yo tengo que tener mucho cuidado en lo que le pido a los agrupados, porque son capaces de entregarlo todo. O sea, un hombre de un equilibrio extraordinario, una gran experiencia en cuestiones de dificultad en el desarrollo político, económico de la nación, y realmente en Cuba tuvo una eficacia extraordinaria, ¿no? De una humildad tremenda, muy activo siempre, muy discreto. La experiencia con él no creo que pueda ser mejor, pero de todas maneras, personalmente, ¿no? Pero, es más, fue acusado injustamente después por alguna de las madres que murieron cuando los muchachos, en un gesto de ingenuidad extraordinaria, un grupo de muchachos se fueron en un carrito MG convertible a las montañas de Pinar del Río. Por supuesto los mataron y aquello fue terrible. Bueno, después yo, con el tiempo, conocí al individuo que dirigió todo aquello, que ayudó al padre Llorente a encontrar a los muchachos. Y realmente un individuo que estuvo con nosotros después y fue un dirigente de una guerrilla en Matanzas. Pero bueno, son los cambios de esos políticos que se dan. Pero bueno, volviendo a esto, cuando uno se da cuenta de quiénes estas personalidades que mencionaba anteriormente, cómo se iba desarrollando todo. Tengo una experiencia particular, por ejemplo, un hermano mío de pronto un día no llega a la casa, no duerme el sábado, el domingo yo voy a la agrupación, no estaba el padre Llorente, estaba el padre Barbeito, simplemente le digo lo que está pasando, coge el teléfono, llama a Ángel Fernández Varela, que era director de un periódico muy conocido. Entonces, realmente le dice: Ángel, haz lo que tú entiendes que debes hacer. Bueno, apareció mi hermano y salió esa misma tarde. O sea, este es el ejemplo que yo tengo de esos agrupados que no eran de mi generación. O sea, ese grupo de gente discreto que hacían cosas extraordinarias, que todo el mundo admirábamos, pero realmente que no teníamos una vida diaria con ellos, ¿no? De un Eugenio Batista ya conocíamos más por la relación en la arquitectura y todo lo demás. Entonces, después se da también la toma de la agrupación por las fuerzas y entonces todo el clandestinaje, la vida de virtud que se vivió en el clandestinaje por agrupado. No estoy diciendo que hay que poner los altares a todo el mundo, lo que quiero decir es que se estableció un nivel de reconocimiento, de moralidad, de eficiencia. Y claro, para mí el mejor de todos, no quiero dejar de reconocer a nadie, pero era Rogelio González Corsa, ¿no? Pero tener un Rogelio, tener un Lino y tener eso de ejemplo es un estímulo tremendo en la participación y una entrega completa. Entonces, este es el tipo de manifestación del servicio que esta gente estaba dando porque estaban convencidos de la idea. Y esa comunicación del sacrificio en el servicio es lo que uno respiró. Y eso es toda la explicación. Después ya el mismo desarrollo acá, todo lo que se ha visto, ustedes mismos que están aquí esta noche, bueno, ¿qué es producto de eso? Si no hay una gracia especial de lo que somos llamados y de alguna manera participamos. Bueno, no voy a entrar en una serie de detalles que no cabrían en los 5 minutos que me dieron. ¿Cuáles han sido y son tus aportes a la obra evangelizadora de la agrupación? Bueno, yo empecé en San Lorenzo,
me asignaron allí como subdirector y después empecé a trabajar. Después, sin entrar en muchos detalles, hubo un sacerdote. Pero digo que hacía San Lorenzo, porque hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, era una escuela donde, y no solo en Las Yaguas, sino en San Lorenzo también fue una segunda escuela, donde se abrió de clases para mayores. Y entonces le dábamos clases a esos, ya éramos universitarios, le dábamos clases a esos mayores que podían entrar entonces a comer en la escuela de comercio, a bachillerato, a seguir sus estudios o a aplicar para mejores trabajos. Entonces, esto era un servicio nuestro, era la cosa más normal del mundo, todos teníamos que hacerla como apostolado, pero no como una imposición, era lo normal, era lo que teníamos que hacer. Y esto fue llevando a otras actividades. Recuerdo, dando un salto rápido, hubo un sacerdote nuevo que llegó de España, que se llamaba José Llorente, no tenía nada que ver con el padre Armando Llorente, y estaba especializado en cooperativas, era con un esfuerzo social. Estaba en Quinta y 14, donde estaba la casa de los jesuitas, y entonces ahí estaba también, imagínate tú, alguien tan extraordinario como Arnaiz. Llegó un momento, éramos ya tan identificados, le decíamos, quizás por la falta de respeto que muchas veces usamos los cubanos, Pepe Arnaiz. Después fue obispo. ¿Dónde está César por aquí? Habrás oído de Pepe Arnaiz, era obispo. Nada menos que cuando viene el concilio, resulta que él es el que ayuda a los obispos dominicanos en toda la teología y todo lo demás. Y hablaba perfectamente en latín, todo, o sea, realmente fue una cosa extraordinaria. O sea, ese era el ambiente en que uno se movía. Por lo tanto, no era ninguna cosa especial plantearse ideales altos, ¿no? Ideales que parecían a veces que no eran fáciles de llevar adelante en una situación de una violencia tremenda donde los muertos aumentaban. Después viene la muerte de José Antonio Echeverría. Eso, bueno, eso fue en marzo. En finales de noviembre del 56 se cerró la universidad. Estuvo cerrada por 3 años. Claro, eso nos creó una dificultad tremenda. Por ejemplo, yo no pude terminar más del 4º año. Y si hubiera sido cursos normales, debía haber terminado en el 59, eran 6 años, porque el último año en arquitectura se dedicaba a la tesis y entonces el examen final equivaldría a lo que aquí se llama el pasar un examen del Estado. Entonces, este tipo de cosas significa, o sea, quiero decir este tipo de cosas, este tipo de particular participación en la agrupación quiere decir que te vas metiendo en la universidad en una serie de actividades que va siendo parte de aquello. Esa situación irregular que se va viviendo significa que evidentemente empezamos a participar en cosas que no son las normales y viene todo un proceso revolucionario con el directorio, que éramos por supuesto en contra del 26 de julio. Por cierto que estamos en el 26 y quizás para julio caiga la gente del 26. Pues bueno, entonces hay muertos por el medio, hay una situación, una tensión muy grande. Viene finalmente esto que empezaba a decir anteriormente, la agrupación la cierran y viene todo el exilio. Hubo un proceso muy admirable de clandestinaje, donde los méritos son extraordinarios. Recuerdo un regaño que se le dio a un agrupado, voy a decir un cabo, un médico, porque no había comprado leche para los niños, tenía creo que 3 niños, y no había comprado leche o algo de eso, no sé qué reuniones tenía, y entonces yo tuve que ir a buscar unos litros de leche y cosas de esas, ¿no? O sea, el nivel de involucración, de organización a muy alto nivel, que llegó a ser la organización más importante de Cuba, en lo que llamó el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que estaba dirigido por Artime, que era un gran personaje, que era el presidente de los estudiantes en la agrupación, y muchas otras gente más. Rogelio,
cuando Artime sale, es el que se queda a cargo de esto como coordinador nacional. Y después salieron un montón de muchachos a entrenarse fuera. Claro, esto era un desprendimiento de ese grupo de gente que estaba acostumbrado a otro nivel. No voy a entrar en nada de lo de Playa Girón ni de lo demás, porque realmente es otro tipo de cosas. Pero se ve que evidentemente hay una presencia en todos esos muchachos evidente de la acción de Dios. O sea, ellos están llevando adelante en su servicio esa formación que tenían. Y para todos nosotros era una tranquilidad, sabemos quién estaba aquí, y cuando veíamos, identificábamos quiénes de la gente nuestra estaban ahí, evidentemente había un nivel de confianza que es importantísimo en todo el clandestinaje, ¿no? Y así se fue desarrollando esto. Viene el fracaso, el abandono completo, después viene todo el desastre, hay que salir al exterior. En el exterior, ya por ejemplo, un agrupado me recogió en su casa cuando salí asilado por Venezuela, que es una pena, no pude conseguir trabajo, la situación económica en Venezuela era tremenda, y me tuvo en su casa. O sea, son cosas de que uno agradece tremendamente, ¿no? Y no sabes cómo pagarlo, no es cuestión de cómo puedes reciprocar de alguna manera, ¿no? Pero es el nivel ese de confraternidad que era normal. Después viene ya toda la situación se vive aquí en Miami, la reconstrucción, o sea, el ejemplo de la humildad y el servicio del Padre Llorente para poder reconocer a todo el que está por aquí, el viaje que da hasta San Francisco, visitando los agrupados, consiguiendo gasolina en el próximo viaje, a donde llegaba, y cosas así, ¿no? Y ustedes deben saber mucho de eso. Entonces, hay tantas manifestaciones de este tipo que realmente lo difícil es no encontrar la presencia de Dios en esto. Hay algo para mí que siempre me llamó mucho la atención. Yo he tenido que viajar mucho por distintas circunstancias. Y entonces yo sentía realmente algo muy especial, una alegría tremenda cuando iba a la reunión, como hoy, la misa de la agrupación. ¿Por qué? Porque era el sentido de realidad de la existencia. O sea, esto existía, todo lo demás había desaparecido, esto seguía existiendo y seguimos existiendo. Y ahora tenemos al nuevo padre con nosotros, imagínate, vino de Cuba y todo lo demás, aunque tiene barba ahora, ¿no? Pero realmente es un testimonio. Yo creo que el que no lo vea o no tiene fe o está ciego, ¿no? Algo así. Bueno, hay muchas cosas más que se pudieran añadir, pero me parece que lo difícil en esta referencia de los agrupados, o sea, en su variedad, en su enorme variedad y en su apostolado, es que es difícil no reconocer la presencia de Dios. Y después, ¿qué recomienda a quienes van llegando al ACO? Lo primero que yo recomiendo es bueno, también es fácil, ¿no? Pero son varias cosas. Primero, que aprovechen la formación que se está dando. Eso es lo más importante de todo. Son 2 años que van profundizando en la realidad nuestra, no la realidad del pasado, en la nuestra, la que estamos viviendo. Eso es una importancia tremenda. Que aprovechen lo más posible, que averigüen lo más posible, que identifiquen lo más posible. Estamos en una sociedad de cambio extraordinario. A mí hay algo que me ha ayudado mucho, porque estuve en Washington también 4 años, ¿no? Y es que me ayuda a pensar en Estados Unidos que somos 50 países en uno. Somos muy diferentes en cada lugar. Y realmente hay algo que para nosotros fue muy importante, que no sé si lo puse una nota aquí, a ver si lo encuentro, que sí noto la diferencia. Es la única diferencia que he notado, pero es que es la respuesta a la realidad. Y es que toda esta explicación que tiene el cómo la agrupación responde a la realidad de Cuba. Por ejemplo, no mencioné la encuesta que se hizo sobre la situación económico-social que había en Cuba
se hizo una encuesta nacional de un impacto tremendo que hasta la Revolución lo usó. Pero nosotros en el himno teníamos una segunda estrofa que para nosotros era muy significativa y era lo más natural del mundo. O sea, estamos formados en eso, en la idea fundamental del Padre Rey de transformar la sociedad. Y en la segunda estrofa decía, tiene Cristo una cruz redentora. Me imagino que los agrupados ya mayores se acuerdan de esto, ¿no? Tiene Cuba una estrella de luz. Hacia el cielo le vemos la estrella y en la patria sembremos la cruz. José Ignacio Lazaga. Claro, pero y después él mismo fue el que lo cambió y puso la segunda estrofa diferente. Es diferente esto, pero nosotros crecíamos en ese ambiente. O sea, yo tuve una discusión con un sacerdote, muy buena gente, que al llegar aquí, alguien muy amigo, ¿no? Muy querido, estaba Antonieta Echenique en eso, había tenido una discusión, la había insultado tremendamente. Este es un sacerdote español que venía aquí en misión y era muy agradable y todo lo demás, pero de pronto era un insulto y una barbaridad. Y entonces, no sé qué barbaridad le dijo a Antonieta porque hizo algo que no acostumbraban a hacer en la parroquia, lo cual para nosotros no teníamos el sentido de parroquia que tienen los americanos, era muy natural. Y entonces, discutiéndole, me dice, no, pues ustedes los cubanos que salen de Cuba y se han abandonado aquello. Saqué una cuenta, una vez lo estaba comentando, creo que era con Efraín, el 18% de los cubanos, de los agrupados, estuvieron presos o participaron de alguna manera en todo el clandestinaje y la situación cubana. O sea, no hubo nadie que realmente abandonara aquello. Entonces, entre ellos los 10 agrupados que específicamente están en el libro, ya que hemos publicado ahora, pero en ese momento era simplemente que Cuba estaba abandonando todo aquello. Esto fue algo que me encontré internacionalmente, por lo cual creo que mi misión de alguna manera, una vez que me invitó el padre Aguirre en Venezuela, me invitó a una semana que ellos tenían de análisis y todo ese tipo de cosas. Y entonces hablé de Rogelio, la carta de él cuando lo van a fusilar, cómo él preparó a los demás, a los otros que iban a fusilar, los 7 que fusilaron, los otros 6, los preparó para la muerte y todo lo demás. O sea, este tipo de cosas que era lo normal para nosotros, pues realmente para otros era un escándalo, o sea, cómo se preparaban para este tipo de cosas. Y sobre todo el nivel de ejemplo, de coordinación, de llevar adelante todas estas cosas. Bueno, no sigo hablando ya, porque me parece que... Hasta que lo fusilaran, viva Cristo Rey. Ah, sí, claro. No solamente ellos, sino muchos de los niños, porque eran niños de 16 años, que los fueron a fusilar y gritaban en el paredón, ¡viva Cristo Rey! Bueno, el que se salvó fue Tommy, porque no tenía la edad suficiente, el hermano de Ernesto, Ernestico, Fernández Travieso. Jesús, ¿puedes repetir el segundo estanza del libro que se cambió? Que no la O sea, decía, tiene Cristo una cruz redentora, tiene Cuba una estrella de luz, hacia el cielo le vemos la estrella y en la patria sembremos la cruz. Pero bueno, eso era lo normal, se cantaba todos los días, o sea, no era ninguna cosa especial. Claro, hombre, uno recuerda, por ejemplo, por la noche, después que terminamos una serie de cosas, de pronto, 10, 15, con el padre Llorente, caminábamos en el patio, todos en fila, para atrás y para adelante, rezábamos el rosario. O sea, eso era algo que era normal, o sea, no estamos hablando de cosas espectaculares, un día que lo vamos a hacer, no, era el ambiente. Pero ese ambiente se logró y eso es por lo que estamos aquí ahora. Bueno, de los muchachos, no sé qué otra cosa. Yo diría que hay algo muy especial que yo sentí. Empecé hablando del padre José Llorente, hicimos cooperativa y para mí sí ha sido una gran diferencia en mi vida el poder desarrollar actividades a través del conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Sí me parece que nos hace falta.
aunque tenemos una sociedad completamente diferente a lo que es la sociedad cubana, esto es otra cultura, otra manera de ver la vida, pero realmente tuve que participar mucho en América Latina, algunas veces en Europa, sobre todo Italia y España, y lo vi exactamente igual. O sea, si tenemos esta formación, ayuda. Si no tenemos esta formación, como que nos cuesta trabajo participar y ser capaces de provocar alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es la inculturación del cristiano en esta cultura moderna que es tan desastrosa, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos penetrar, considerar trabajo, sociedad, política, o sea, de manera sin entrar necesariamente en partidismo político. O sea, esto es interesante y le da a uno una perspectiva tremenda. Sí, quiero decir que cuesta mucho trabajo. Había personalidades que habían desarrollado mucho esto gracias al Padre Rey, pero realmente cuesta mucho trabajo, porque yo diría, y creo que no me estoy equivocando, que los adversarios, no quiero decir enemigos, pero sí me encontré con muchos problemas, fundamentales fueron católicos, de otro punto de vista. A veces llevamos las cosas de tal manera al extremo que entonces nos convertimos en voces que van llevando adelante un mensaje radical. Y no es eso. Si lo nuestro no parte del amor, no entendemos lo que está pasando. Y ese es el sentido de la doctrina social de la Iglesia, que no se entiende por eso, porque parte del amor. O sea, nosotros, esto es uno de los puntos que le dedicaría, me parece que hay que como enfatizar con los muchachos, el sentido de filiación divina, el ser hijo de Dios, el cómo trata un padre a un hijo. O sea, ese sentido suaviza toda la vida, la relación con los padres, con los hijos, con Dios, porque realmente uno tiene muchísimos problemas que arreglar, ¿no?, en sí mismo. Por lo tanto, llega un momento que uno se aprovecha de ser hijo de Dios y se aprovecha de la Virgen, se aprovecha de todo, y para ver cómo podemos superarnos un poco. Pero realmente es sumamente importante entender que el llegar a la confesión, y ya no quiero meterme en otro problema, ¿no?, el llegar a la confesión debe ser en última instancia, ¿no?, o sea, con reconocimiento de culpa y todo, pero una alegría de poder llegar a hacer eso, de compartir. Y esa es la gran diferencia. Por eso hay que tener idea, con esa formación que nos den, cómo escogemos, o sea, cuál es mi vocación. Esta variedad enorme que tenemos, cómo se orienta en cada sentido. Y por eso tenemos gente tan extraordinaria en distintos campos, porque han entendido cuál es su vocación. Bueno, yo ya con esto creo que termino. Una pregunta para ti. ¿Llegaste a conocer si en algún momento se consideró llevar a la agrupación a las otras partes de la isla de Cuba, establecer otros capítulos fuera de La Habana? Sí, cómo no. ¿Se consideró? En Sagua Atlántico. Sí, había lugares como en Sagua, por ejemplo, que ya había habido inclusive algo parecido, ¿no? Pero bueno, el asunto estaba, y se consideró no solo en Cuba, sino fuera también, pero no se materializó. La situación política fue tan enrarecida, deliberadamente. O sea, yo creo que todo el que conozca un poco la cosa cubana ahora debe darse cuenta que había una estrategia soviética sobre la radicalización y cómo llevar a Cuba por otro camino. El que no entienda esto, me parece que todavía necesita analizar un poco más la cosa y darnos cuenta de que hemos sido juguetes de una serie de cosas. Y entonces no podemos reaccionar como juguetes, tenemos que entender cuál es la situación y entonces cómo nosotros participamos en esto como cristianos. Por ejemplo, yo recuerdo una gran discusión si los curas debían participar en una serie de cosas o no. Mira, nosotros nos ayudaron una cantidad de curas extraordinarios. Y puedo decir tranquilamente que si no hubiera sido por una serie de ellos, quizás no estuviéramos aquí todavía, ¿no?
Pero el asunto no está en eso. La iglesia tiene su rol. Los cristianos son los que tenemos que llevar esto adelante. Entonces nos han puesto en un segundo nivel a los cristianos. Aquí ser cristiano es una especie de bicho raro que no es normal, que no debe participar en la sociedad porque sí, son buena gente, pero más nada que eso. Y en Cuba éramos unos cuantos buena gente. Claro, hubo no solo la agrupación, en la Acción Católica en definitiva hubo algunos dirigentes también que participaron muy bien. No quiero decir que era la única organización, ¿no? Pero evidentemente la pujanza que tenía la formación de la agrupación en cuanto a ser dirigentes, cada uno en lo suyo, realmente llegó mucho más lejos que otras organizaciones. Una pregunta. Tengo entendido que había 2 universidades donde se estudiaba arquitectura. Una en la Universidad de La Habana, la otra Villanueva. Correcto. La agrupación tenía, o sea, ¿había un lugar de la agrupación o se reunían en varios lugares? ¿Cómo funcionaba? No, había alumnos que fueron a la Universidad de La Habana, David Cabarroca y yo, por ejemplo, otros fueron a la Universidad de Villanueva, varios también agrupados. Bueno, mi suegro era arquitecto y él estudió Villanueva, mi hija, Mitch. Miche, claro, es el grupo de Villanueva. Después La Salle, después Villanueva. Creo. Claro. Pero ¿dónde Ese es tu reunía la suegro. agrupación? Ese Miche es tu suegro. Sí. Oye, hay que quitarse el sombrero con Miche. La historia en la APO se reunían por profesiones también. Claro. En la biblioteca había, cada uno tenía lo suyo. Claro, medicina era la que predominaba, ¿no? Los abogados también, los abogados están en todos lados. Pero arquitectura tenía su grupito, ¿eh? Te quiero dar las gracias, Chucho, porque me ha traído muchos recuerdos hoy en esta celebración. Y yo te conocí a ti siendo aspirante de la agrupación, que nos daba una charla. Y cuando empecé a trabajar en Belén, que enseñaba historia latinoamericana, yo te invitaba casi todos los años. Hace tanto tiempo no me acuerdo de eso ya. Y todo el servicio, nunca me dijiste que no. Siempre iba a hablar a los seniors. Pues algo de lo que nos ha hablado de tu conocimiento político en los grupos y argumentos de la política de América Latina. Siempre ha sido para mí un ejemplo. Y te doy las gracias por todo lo que has hecho. Gracias. Muy bien. Bueno, esa es mi obligación. No me quedó más remedio que participar en una serie. Tuve las oportunidades, ya en lo personal me doy cuenta que eso es puramente la presencia de Dios, o sea, cómo se iban dando las cosas. La misma posibilidad de ir a Ginebra, inventar la cosa de Ginebra, fue también... Sí. Para tu alegría, los jóvenes están, los aspirantados, por ejemplo, yo, que fue el último que fui, tomando encíclicas de la iglesia, muy bien. Ay, qué maravilla. Gracias a Dios. Sí. Entonces se están preparando y hacen unas exposiciones maravillosas. Si Qué esa bien. semilla va cayendo, y lo que dice es importante, acercarse a la doctrina social de la iglesia desde el amor, para poderlo entender, si no, no lo entienden. Ahí está la Yo clave. quisiera que por lo menos las 2 horas que yo acompaño, y Manresa, se formen en la doctrina social de la iglesia. Pues es importante saberlo. Fundamental. Y poner en práctica todo lo que se pueda. A mí sí me gustaría que más participaran más en eso. Más de nosotros participáramos más en eso. En la formación de los aspirantados tienen ya Claro. esa misión de seguir fortaleciendo. Claro. Porque es que nosotros actuamos de esa manera sin la conciencia de que estamos llevando adelante esto. Hay algo que a mí de cierta manera me da, no frustración, pero es como que quita el impulso. Cuando nosotros hablamos de doctrina social de la iglesia, uno habla de doctrina social y se le endereza la columna vertebral. Pero cuando uno habla de social teachings of the church, es algo más. Claro, cuando hablas con alguien de verdad de otro nivel, se da cuenta, pero social teachings no significa nada. Es algo, sí que lo mencionan un día. Lo que sí llegamos a la conclusión un día, por lo que se planteó en Manresa, hice unas cuantas averiguaciones, no se está enseñando la doctrina social de la iglesia en ninguna de las parroquias aquí en todo el arzobispado. No se enseña. Entonces, realmente, ¿a dónde vamos? Eso no es un buen camino. O sea, no nos queda más remedio que proponer eso de alguna manera.
Es que ya ni siquiera los social teachings. Yo tuve pues me dio pena realmente. Efraín me plantea un día, y creo que Luis también me planteó hace poco, ¿por qué no hablarle de doctrina social de la iglesia a una serie de los muchachos? Y entonces yo al principio le dije a Efraín, sí, como no es problema, porque no siento que tengo que prepararme especialmente, ¿no? Pero, para una cosa general, pero realmente después me di cuenta que esto no es un problema de lenguaje, esto es un problema de significado. O sea, no es cuestión de traducir lo que normalmente ha sido la realidad para uno. Él ha podido discutir, bueno, aquí la ha discutido en América Latina y en Europa, cosas así. Pero, o sea, no me sería difícil, pero cuando uno ve que esto no es un problema de traducción, sino un problema de significado, entonces tuve que decir, no, mira, perdóname, no puedo. Y a Luis le dije lo mismo. Entonces Luis me ha puesto un compromiso porque estoy buscando de qué manera puedo decir algo, por lo menos que tenga sentido, ¿no? y eso creo que se puede lograr, pero tengo que estudiar más todavía. Una cosa, también se confunde mucho la doctrina social de la iglesia con el socialismo, con otras cosas, y entonces ese es el problema. Cuando la gente habla de doctrina social, ya asocian con las cosas comunistas, socialistas, y entonces enseguida la cierran. Completamente. ¿Puedo hacer? Lo que pasa es que la palabra socialismo se ha interpretado, se ha usado para abusar, ¿me entiendes? Y para meter otras cosas que no son nada que ver con el socialismo. Pero si no les aburre, la social de la iglesia hay que enseñar eso. Exacto. si no les aburre, puedo hacer dos anécdotas muy rápidas con respecto a esto, que es fundamental, porque a mí me han atacado de los dos extremos. Yo soy ultraconservador, yo soy socialista, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan de Carlos Alberto Montaner? No sé si alguno conoció al papá. Bueno, el papá era un intelectual serio cubano, además, bueno, de grandes facultades por una serie de cosas, escribía y todo lo demás. Entonces un día su esposa nos ayudó mucho en los maratones para Ginebra, con eso levantábamos el dinero. Pues la primera vez que fuimos a Ginebra, por cuenta propia, nos salió tan caro que el segundo año no pudimos ir. Fue a tarjetazo limpio. Y después, gracias a Fusté, hicimos un maratón, me paré en un micrófono hablando como un trastornado, no sé cuántas horas, y nos dieron $5,000, de ahí empezaron los maratones. Pero realmente me dijo, ven acá Jesús, quiero hablar contigo. Digo, así, qué bien, cuánto gusto, hablamos. Y entonces me dijo, ¿y por qué tú eres socialista? Digo, yo soy socialista. Jesús siempre está hablando de derechos humanos, y esas son las cosas de los socialistas. Digo, es todo lo contrario. Lo que estamos atacando a los socialistas, a los comunistas, a toda esta gente, y entonces lo que estamos evidenciando, doctrina social. Eso es otra cosa. No, eso es la gente está confundida. Gente de alto nivel, de una vida pública tremenda. Entonces, nada, uno se encuentra con cosas de estas que son barbaridades, ¿no? Y bueno, ¿para qué vamos a entrar en más detalle? O sea, la confusión entre nosotros es tremenda. Y el ataque entre nosotros por este prejuicio de quién es más radical y quién sabe más de doctrina entre los mismos católicos, o sea, no es un camino fácil. Lo que sí necesitamos, y de ustedes, o sea, ya de nosotros también, o sea, estamos hablando no de la generación futura, de cómo participamos más en cuestiones públicas, de cómo escribimos más, o sea, lo que era el ideal del Padre Rey. Gracias, Jesús. Oye, esos 5 minutos han sido buenísimos. Muchas gracias. Gran pilar de la agrupación y la sala de Gracias.